Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 13 del temario de fase A, titulado, titulada Leyes de Karma y Dharma. Dos leyes de las 48 leyes que rigen esta tercera dimensión y que vamos a ver pues son bastante importantes. Bien, me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Recordemos que si alguno quiere compartir el link de inicio a la conferencia, pues puede hacerlo en este momento. Entonces, bien, vamos a ir verificando a ver si se escucha y si llegan los mensajes para dar inicio. Bien, bueno, recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo son un total de 75 conferencias completamente gratuitas, tanto las conferencias como el material complementario que se entrega. Dictamos las conferencias de fase A los días lunes y miércoles a las 7 de la noche. Los días viernes dictamos las de fase B, que son 25. Las de fase A son 50, para un total de 75. Los días domingos vemos el horario de prácticas guiadas correspondiente a las conferencias de fase A que vemos en la semana. De esas conferencias hacemos una práctica el día domingo. Y si todavía nos queda otra pendiente, la hacemos el día martes siguiente en horario matutino, que damos prácticas matutinas los martes y los jueves, aproximadamente entre 9:30 y 10 de la mañana. Esas dos prácticas matutinas ya son enfocadas a lo que es la muerte psicológica, porque la muerte psicológica es la base de este trabajo. O sea, mientras no estamos muriendo a nuestros defectos psicológicos, pues no estamos desarrollando conciencia. Para desarrollarla, pues implica el que estemos en autoobservación y eliminando pues nuestros defectos. También tenemos horarios de fogueo para las personas que ya han visto el temario de fase A y que ya quieren formarse como instructores para sacar adelante el tercer factor, el factor del sacrificio por la humanidad. Pues pueden contactarnos a través del privado. Ahora mismo tenemos horarios de fogueos los martes en la tarde, los jueves en la tarde, después de las 4 de la tarde, hora de Venezuela, y los días domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Entonces allí me pueden contactar a ver si les cuadran esos horarios, si no, pues podemos sacar otro horario, de manera pues que empiecen a formarse y sacar adelante ese tercer factor.
Ese horario de fogueos también sirve para plantear inquietudes que se tengan respecto a la conferencia que se esté fogueando el compañero o la compañera, y cualquier otra duda que se tenga sobre cualquiera de los temas también se pueden tratar en ese horario de fogueos. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio, que empezamos un poquito tarde. Vamos a ir iniciando con la conferencia del día de hoy, leyes de karma y dharma. Recordemos que hablábamos que acá en la tercera dimensión pues estamos sometidos a 48 leyes, y entre esas pues vemos las más importantes en las conferencias, y entre esas estas dos leyes que son gemelas, leyes de karma y dharma. Entonces vamos a iniciar hablando sobre el objetivo, que es conocer qué es el karma, qué es el dharma, qué genera karma, cómo se aprende de estas dos leyes, quién las maneja y cómo se negocia y cómo trascenderlas. Entonces allí vamos a ver pues varios aspectos. Esta conferencia es un poquito larga, pero sí es importante reflexionarla, o sea, una vez que la vemos, pues si surge alguna inquietud, a medida que vamos desarrollando el tema, pues pueden dejarlo en los comentarios, y de esa manera pues vamos aclarando las inquietudes y nos permiten pues ahondar un poquito más en el tema. También ya luego que uno la ve es importante reflexionarla, porque pues es muy importante llegar a comprender cómo se desarrollan estas dos leyes y cómo es eso de trascenderlas, cómo es eso de negociar. Entonces vamos a ir dando inicio con la ley del karma. Bueno, saludando a los compañeros que se van uniendo ahora mismo al en vivo y a los que vean la conferencia de manera diferida. Entonces, el karma. La ley del karma es una ley universal, así como todas las 48 leyes, o sea, todas incluyendo a esta, donde muchas veces, pues, digamos, se nos hace más evidente ver otras leyes, pero así como vemos, por ejemplo, la ley de la gravedad, que uno suelta un objeto y se atrae hacia el centro de la Tierra independientemente de cuál sea ese objeto o persona o cosa, pues igualito se va hacia el suelo si se suelta una distancia. Entonces, de esa misma manera se da la ley del karma, o sea, sí o sí se cumplen estas leyes. Entonces, esta ley del karma es cobrada por la justicia objetiva. A la ley del karma se le conoce con varios términos. Se le asocia a la ley de la recurrencia, no es la misma ley, pero se le asocia a la ley de la recurrencia porque en esas situaciones que la persona le corresponde volver a vivir, o sea, eso que tiene que volver a suceder está asociado al karma, porque de acuerdo a la manifestación de sus defectos psicológicos, pues tiene que volver a vivir una misma situación. También se le conoce como ley del talión, ese ojo por ojo, diente por diente. Y muchas veces podemos llegar a pensar, no, o sea, la justicia de Dios no puede ser de esa manera, o sea, suena como cruel, como muy fuerte, pero en realidad es que no se comprende, porque es que, y eso lo vamos a ver a lo largo de la conferencia, cuando somos nosotros quienes hacemos el daño a otra persona, pues no nos parece tan malo. Pero cuando se voltea la tortilla y es a nosotros a quien nos lo hacen, pues allí sí nos parece que es demasiado grave. Sin embargo, esta ley se da de esa manera, ojo por ojo, diente por diente. Se le conoce también como ley de causa y efecto, porque no hay causa sin efecto ni efecto sin causa. O sea, todo lo que uno haga va a generar una reacción de allá para acá, y de igual manera al contrario. También se le conoce como ley de igualdad, así como hacemos, nos hacen. Entonces, el karma es lo que debemos o tenemos que pagar por las malas obras que hacemos cuando dejamos actuar a nuestros yoes o nuestros defectos psicológicos, esas formas equivocadas de ser, en lugar de dejar actuar a nuestra conciencia. Entonces, eso es importante que lo reflexionemos, porque, o sea, uno muchas veces está actuando de manera mecánica, va por la vida cometiendo errores
como que no pasa nada, no, nadie me vio, no, nada pasó, no, si no me acuerdo, no pasó, como dice la canción, y resulta que no, o sea, cada acción genera una reacción, cada error que cometemos, pues tiene por allí, o sea, es una semillita que sembramos y que en algún momento vamos a recoger, como vemos acá. Eh, para pagar el karma se nos da un tiempo, pero no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Por eso es importante comprender que aquello que hemos sembrado, pues en algún momento va a dar su fruto. Entonces, si se nos parece después que las espinas son muy fuertes, que nos parece muy doloroso, pues ¿para qué hicimos la siembra? Entonces, y eso es importante reflexionarlo porque todos los padecimientos que tenemos en la existencia están basados precisamente en esta ley del karma. O sea, uno dice, por ejemplo, ay, no, es que qué mala suerte, me duele una muela. O qué mala suerte, tengo un dolor de garganta horrible. Pero no es mala suerte. Hasta un dolor de muela, un dolor de garganta, una enfermedad, un cáncer, el tropezarse y partirse una pierna, todo lo que genera dolor en nuestra existencia está asociado a esta ley de karma. Y siempre pues es importante comprender esta parte, es que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. O sea, una persona puede decir, no, pues yo cometí este error, pero menos mal, conozco a un juez que es amigo, tengo un abogado que es muy buen abogado y me saca librado del asunto y no pasó nada, no tuve que pagar para la ley de los hombres. Pero resulta que no se comprende que hacia adentro, o sea, la ley divina no está fuera de nosotros, la ley divina está dentro de nosotros. Entonces, no hay forma que podamos evadir la ley. Y cuando se busca y se hacen estos intentos fallidos, porque logramos evadirla en ese momento, pero eso ¿qué genera? Una persona evade la ley bien haciendo buscándose un amigo, un abogado o un brujo incluso, y logra quitarse ese karma de encima, pero resulta que para la ley interna, que es esa ley divina, pues no hay forma de evadirla. Más bien la persona, al evadirla de esa manera, lo que hace es que se genera un karma adicional. Ahora tiene la deuda y tiene, o sea, la deuda por el defecto que ya tenía y ahora resulta que le van a cobrar la deuda y la evasión también. Entonces, esto es importante reflexionarlo y comprenderlo. Debemos el karma de 7 existencias y el día que nos queremos autorrealizar tenemos que pagarlo de contado en una sola existencia. Entonces allí es importante también reflexionar porque muchas veces pensamos, no, pues yo en esta existencia no me he portado muy mal, no he matado a nadie, no me he prostituido, no he violado a nadie, sí he hecho uno que otro chanchullito por allí, sí he maltratado a una que otra persona, pero no, yo no tengo mayores deudas, dice uno, de acuerdo a su personalidad, pero en realidad es el karma de 7 existencias lo que tenemos que pagar para autorrealizarnos y debe pagarse en una sola existencia. Y en 7 existencias pues hemos hecho de todo, de todo. O sea, no puede decir una persona, no, lo que pasa es que yo nunca me he prostituido. Pues habría que revisar en esas 7 existencias y les diré que pues allí nos vamos a llevar más de una sorpresita porque no solamente, o sea, porque es que también uno se niega mucho a los errores que ha cometido en esta misma existencia. Uno a veces dice, no, no, es que yo nunca he robado a nadie, de verdad, no, nunca, nunca he robado a nadie. Pero cuando empieza a reflexionar, a buscar, ladrón, o sea, alimentar ese yo ladrón es cuando uno ha tomado algo que no es de uno o ha pedido algo y no lo ha devuelto. Y cuando uno empieza a reflexionar, eso no tiene que ver con que si era la mamá, con que si era el hermano, con que si era ese amigo tan comprensivo, tan dadivoso, que en realidad eso no lo necesitaba, que a él no le importó
Sí, pero igual. O sea, todas las veces que nos quedamos con algo que no es nuestro, allí estamos alimentando ese yo ladrón. También reflexionar en que cuando criticamos, a través de la crítica, también alimentamos los defectos psicológicos y muchas veces a través de la crítica, porque nos creemos que nosotros somos mejores, que no tenemos ese defecto psicológico, pues vamos alimentando esa parte que está por allí guardadita y que sí la hemos alimentado en su parte activa, se va alimentando con esas críticas y se va volviendo cada vez más fuerte hasta que nos ponen, como decimos aquí en Venezuela, nos ponen donde hay y bueno, allí uno dice, ay, ni yo me hubiese imaginado que era capaz de hacer eso. Pero resulta que, ay, ya que me importa, porque resulta que estoy por allá vacacionando en una isla paradisíaca y bueno, ya no me importa entonces lo que digan porque resulta que soy feliz. Entonces es que no se reflexiona en la forma en que se alimentan los defectos psicológicos y en la forma en que incluso los tenemos en esta existencia, pero nos negamos porque no hemos ido desarrollando ese sentido de la autoobservación para ir viendo cómo en detalles, en muchos detalles, alimentamos muchos defectos psicológicos que son bastante pesados y muchos que son bastante perversos también. Entonces, tenemos muchísimas deudas kármicas y lo importante es que a través de esta conferencia pues vamos a ver que tenemos oportunidades, muchas oportunidades para pagarlo. Déjenme esperar un poquito que eh, se ralentizó un poquito el internet. Bueno, vamos a continuar porque si no se desconecta, lo que hace es que se rueda un poquito el video, pero sí continúa. Bueno, entonces, ¿cómo se aprende del karma? Déjenme revisar por aquí porque estoy pendiente que no se vaya a desconectar. Ah, no, no se ha desconectado. Ok, vamos a continuar. Entonces, ¿cómo se aprende del karma? Cuando reflexionamos en algo es cuando aprendemos de ello y allí es importante que sepamos que el karma es el fundamento de esta escuela de conocimiento de sí mismo, porque solamente cuando reflexionamos en lo que hacemos, una vez que a nosotros nos lo hacen, decimos que era lo que les mencionaba al principio, cuando a nosotros nos lo hacen nos parece que es demasiado fuerte, que es demasiado feo, que cómo es posible, que cómo me hacen esto, pero cuando somos nosotros los que lo hacemos no nos parece tan grave. Y este ejemplo de estas niñitas me parece que es muy ilustrativo porque viene la niñita y le ala el moño a la otra y no le parece tan malo, o sea, ay, fue gracioso, le pareció que su moñito estaba muy lindo, que no iba a haber ningún problema con alárselo y va y le tiembla el moño. Y la niñita se puede haber sentido ofendida, puede haber sentido que la dejó en mal con el resto de los compañeros, le debe haber dado mucha tristeza porque pensaba que era su amiga y cómo su amiga le va a alar el moñito. Y entonces la otra pues no se ríe porque ay, le pareció muy gracioso, ay, es que esos moños tuyos, y le habla sin, viendo que como que no hay ninguna maldad. Eh, ya va, permítanme revisar que parece que se desconectó. Bueno, no entiendo qué pasa porque en el teléfono lo veo desconectado, pero aquí
pero aquí en la computadora no lo veo desconectado. Disculpen un momentito que esto es lo que pasa cuando se hace en vivo. Creo que es el internet del teléfono el que está fallando. Ajá, ahora sí. Sí era el internet del teléfono. Bien, entonces ya tenemos algunas preguntas por aquí. Ah, nos dice Edith, Elisa, no se desconecta, Jane. Gracias, Edith. Sí, es que estaba viendo aquí en la computadora y dije, pero es que yo lo estoy viendo en la computadora, pero en el teléfono no, porque el, el internet del teléfono estaba en otro internet. Bueno, por acá nos pregunta Ramón, cuando la ley aplica el pago de karma, ¿cuándo la ley aplica el karma de 7 existencias? ¿En qué etapa del trabajo de la autorrealización? Bueno, muy importante tu pregunta, Ramón. En realidad, el karma nos los van soltando paulatinamente desde que iniciamos el trabajo. Allí vamos a ver incluso cómo hasta antes de llegar al conocimiento a veces nos sueltan un poquito de karma, precisamente como que para que, de hecho eso lo vemos en la conferencia, creo que es en la de la Semana Santa, cuando hablábamos sobre, en esa conferencia sobre las plagas de Egipto, esas plagas que manda que vemos en esa conferencia, esas plagas que le mandan al pueblo, es precisamente ese karma que le bajan a uno como para que le genere ese nivel de dolor, el daño que ha causado a otras personas y que, o sea, busquemos hacia adentro para hacer este trabajo interior. Entonces, en realidad, karma nos están soltando desde antes de llegar al conocimiento y ya cuando llegamos, pues fabuloso porque ahora vamos a tener las herramientas para ir trascendiendo algunos karmas, pagando otros y de esa manera ir, o sea, no nos los sueltan todos, sino que nos los van a ir soltando a medida que vamos haciendo el trabajo. Entonces, volvemos por acá. Entonces, ¿cómo se aprende del karma? Aquí es muy importante ver esta parte de cómo aprendemos del karma, porque muchas veces las personas decimos, no, bueno, es que ya yo sé que si mi amiga me hizo un daño, pues ya yo aprendí que no se debe confiar en nadie. Si yo presto un dinero y resulta que no me devuelven el dinero, yo, pues ya aprendí del karma. Esta vez lo perdí el dinero, pero ahora no le presto más dinero a nadie, no vuelvo a confiar en nadie. Y en realidad no es de esa manera. En realidad el aprendizaje se da es en la reflexión. Porque como les había dicho, les había comentado al principio, el fundamento de esta escuela y de todo el aprendizaje es la ley del karma, cuando se hace la reflexión. Porque uno reflexiona y en esa reflexión vemos cuándo he hecho yo lo mismo. O sea, cuando eso que estoy viendo que me están haciendo a mí y que me duele tanto y que me hace sentir tan mal y que siento que, o sea, ¿cómo es posible que una gente sea tan perversa? Resulta que si me está sucediendo es porque yo se lo hice a alguien en algún momento. Y muchas veces decimos, pero bueno, ¿y dónde está la misericordia de Dios? Porque eso también lo escuchamos muchísimo. Uno mismo también ha llegado a pensarlo de esa manera. Pero no, cuando uno hace la reflexión se empieza a dar cuenta, sobre todo cuando nos hacemos esa pregunta, ¿cuándo he hecho lo mismo? Nos damos cuenta que empezamos a ver, bueno, en ese yo ladrón que les ponía de ejemplo, bueno, sí, por allá cuando estaba pequeña, resulta que a mi mamá cuando estaba con mi hermano que me prestó una plata y bueno, mi hermano le va muy bien económicamente, pues para qué se lo iba a devolver. Y entonces lo que hacemos es llenar de justificaciones al yo
y seguir cometiendo el error. Entonces, cuando somos nosotros los que nos toca pagar y entonces perdemos una cantidad de dinero, y entonces decimos, pero ¿por qué a mí? Y entonces no, pues voy a revisar, voy a eliminar ese yo ladrón para que no me vuelvan a robar. Lo primero que debemos reflexionar es cuántas veces yo he robado a alguien. Y cuando empezamos a buscar en cualquier detalle, o sea, así sean los detalles más mínimos, a quienes he robado, pues ahí vamos a ver que se despliega un pergamino, que eso parte de aquí, se va por una avenida y bueno, o sea, que uno dice, y esta vez, y esta vez, y esta vez, y esto también, y en esta oportunidad también. Ay, con esta que era mi amiga, ay, aquella vez que una tía, y aquella vez que... Y cuando empezamos a ver, nos estamos quejando porque nos sucede una vez y resulta que nosotros lo hemos hecho muchas veces. Que alguien me gritó, que alguien me trató mal delante de la gente, me humilló. ¿Y cuántas veces nosotros hemos maltratado a alguien así en público, le hemos gritado? Y si nos vamos a detallar en qué momento y en qué manera, ay, bueno, a mi hijo en tal parte, a mi otra hija en tal parte, ay, bueno, a una amiga en tal situación que me pareció que esto, que aquello, y sí, se lo dije en público, pues sí, perdí la paciencia y se lo dije en público, y empezamos a ver y resulta que eso de lo que nos estamos quejando, que nos acaba de suceder, nosotros lo hemos hecho muchísimas veces. Entonces, cuando se llega a esa reflexión, es donde se da el arrepentimiento, porque es donde se da ese punto donde se puede generar el cambio. Y bien lo decía el Maestro Jesús, cuando se hace el examen de conciencia, debe haber una contrición de corazón, que es ese arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente decir, ay, bueno, está bien, no lo vuelvo a hacer. No, porque uno puede decir no lo vuelvo a hacer, pero si el yo está vivo, lo va a volver a hacer. Entonces, ¿cuál es la forma que tenemos de no volverlo a hacer? Eliminar al yo. Entonces, allí es, en ese arrepentimiento, comprender que para no volverlo a hacer tenemos que disponernos a matar al yo. Entonces, debe haber un propósito de enmienda, porque al eliminarlo, pues ya yo sé, no lo voy a volver a cometer el error, pero ahora, ¿qué hago? Para que no haya, o sea, para enmendar ese error que tuve, pues tengo que pagar por esa deuda kármica que tengo o que tiene el defecto psicológico. Y esa es la satisfacción de obra, donde entonces yo me dispongo a hacer sacrificio por la humanidad. O sea, tengo que buscar hacer obras de amor conscientes de manera de pagar pues ese defecto psicológico o ese dolor, ese padecimiento que le hice sentir a otras personas. Porque muchas veces pensamos, bueno, no, una persona que mató, que violó a otras personas y después cuando ya está en cierta situación o en cierta edad, ah, bueno, no, se arrepintió totalmente, pidió perdón, lo hizo hasta de manera pública, pero resulta que, o sea, no es nada más eso. Y el dolor que le generó a las personas que violó y el dolor que le generó a las personas que mató o a las personas que le gritó, a las que humilló, a las que tiranizó. O sea, es cada defecto psicológico que dejamos manifestar que produce un dolor en otras personas. Y es muy sencillo decir voy a pedir perdón y ya. O sea, no, no es de esa manera. Y pensar que no hay misericordia en la ley, porque eso también es importante reflexionarlo. En realidad cuando uno reflexiona y llega a ese punto donde dice en esta oportunidad lo hice y en esta y en esta y en esta, ahí es donde uno comprende que sí hay misericordia. Porque si yo lo he hecho 15, 20, 30 veces y me está pasando, esta es la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta vez que me sucede, pero resulta que cuando yo reflexiono me doy cuenta que yo lo he hecho muchas más veces, entonces, ¿de qué me estoy quejando? Entonces, ¿por qué estoy diciendo no hay misericordia? Claro que hay misericordia. O sea, ¿por qué no me han cobrado las otras 25 que lo hice? Entonces, esa es la reflexión y comprender que cuando apelamos a la ley de la misericordia, o sea, a ese perdón completo, sincero, de no sentir
esa ira, ese odio, ese sentimiento de venganza hacia esa otra persona, también de esa forma en que perdonamos a esa persona, la ley de la misericordia se activa hacia nosotros y también nos perdona. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el Dharma. Recordemos que si hay pues preguntas, las pueden dejar en los comentarios. Entonces, el Dharma. El Dharma, que es la ley gemela del karma. El Dharma es el dinero cósmico que recibimos por cada obra buena o consciente que hacemos. Y allí es muy importante comprender, porque resulta que nuestra obra, o sea, sacar adelante nuestra obra de autorrealización, pues requiere de mucho dinero. Porque así como lo vemos en el físico, aunque se ve de manera degenerada en el físico, que una persona no tiene dinero y no vale nada, eh, y es a partir del ego, pero de manera interna una persona que no tiene dinero o no tiene dharma, pues no lo van a tomar en cuenta las personas, los señores de la ley, porque nos miden es nuestras buenas obras, y si no hay obras, ¿de dónde van a? O sea, la ley es justa, la ley es objetiva, y recordemos que cuando hablábamos en la segunda conferencia de los 3 juicios que se le hacen a la persona al morir, eso es sencillamente matemática. ¿Cuántos defectos se manifestaron? ¿Cuántas veces se manifestaron? El peso de cada defecto psicológico, una resta de quebrados, le toca pagar tal karma en la siguiente existencia. O sea, es suma y resta. Lo único que puede verse distinto a ese, digamos, a esa cuenta que nos sacan al momento en que nos hacen los juicios, es la parte de la medida del amor de la madre, que la madre sí puede ver esa capacidad de amor que tenga su hijo, o sea, que tenga su chispa y diga, no, yo pienso que sí puede todavía hacer algo, como es la madre quien ordena que se corte el cordón de plata, pues ella si ve que su chispa tiene un nivel de amor, pues dice no la desencarnan, si ve que todavía puede hacer algo. Entonces, si no tenemos dinero cósmico, pues no tenemos cómo negociar. Entonces, esta parte es muy importante que la comprendamos, porque cada obra consciente que hacemos es dinerito cósmico que vamos adquiriendo. Este dinero lo recibimos en un pequeño tarro que se encuentra en el Tribunal del Karma, en donde todos los seres nos pagan inmediatamente las obras conscientes que hacemos. Y esto es importante que comprendamos. O sea, veamos lo que dice. Los seres nos pagan, o sea, los seres de las personas. Cuando uno hace una obra consciente, las personas que hacemos sacrificio por la humanidad, que yo imprimo 100 volantes, 200 volantes y voy y los reparto, resulta que uno muchas veces dice, no, pero es que esta persona no, porque es que eso es un fanático religioso. Pero esa persona tiene un ser y uno no sabe en qué momento el ser de esa persona pues va a hacer que esa persona reaccione y sí quiera hacer el trabajo interior. Entonces, lo que uno debe hacer es entregarlo. Ya si la persona lo agarra, lo rompe, lo bota, si lo aprecia, si ve las conferencias, no las ve, eso no, o sea, no es lo que importa. Al uno entregar el volante, el ser de la persona es quien nos paga inmediatamente esa obra consciente que hacemos. Entonces, por eso también recordar que no debemos insistirle a nadie, no es que mire, que escúcheme, que usted tiene que hacer este trabajo con nadie, porque es que hay que respetar también el libre albedrío. Entonces, por supuesto, si la persona pregunta, allí sí le hacemos un bosquejo de lo que es el conocimiento, le hablamos de los 4 pilares, pero si la persona no se interesa, no. Entonces, esto es importante pues comprenderlo. El Dharma lo recibimos o por caridad o por obras conscientes. Estábamos hablando de las obras conscientes, que es cuando hacemos sacrificio entregando el conocimiento sin esperar nada a cambio.
donde le enseñamos a las personas el conocimiento o le llevamos un volante para que vea las conferencias. Si nosotros no estamos dictando conferencia todavía, pues para que vean las conferencias de algún compañero. Entonces, le hablamos a alguien de nuestra familia, le hablamos a algún conocido, o lo ponemos en el estado, o lo ponemos en nuestro perfil de Facebook o en nuestro perfil de Instagram. El buscar maneras de que le llegue a más personas, cada persona que lee esa invitación, allí el ser de esa persona es quien pone su monedita en ese tarro, en el tarro del Dharma. No solamente se recibe Dharma por obras conscientes, sino que también se recibe por caridad. Y allí es importante que hablemos sobre lo que es la caridad. Una persona llega a necesitar algo, como vemos acá, alguien necesita unos zapatos y uno tiene la oportunidad y va y le suministra los zapatos a la persona. Que viene, hay unos viejitos que están, que nos ponemos de acuerdo entre varios y vamos un sábado y les llevamos música y le hacemos una comida especial y no sé qué, eso es caridad. O alguien que no tiene que comer ese día y uno le da. Entonces, o necesita un medicamento o en algo que uno pueda ayudar, eso es caridad. Sin embargo, es importante que observemos la diferencia que hay entre caridad y lo que es una obra consciente. Si uno le entrega una comida, unos zapatos, un medicamento o algo que alguien necesite en algún momento dado, le va a solucionar un problema ahorita, en ese instante. Y eso es importante. Pero resulta que eso no le sirve para autorrealizarse. Resulta que si usted le da el conocimiento a una persona y la persona está incluso en esa situación donde no tiene para comprarse un par de zapatos, con las herramientas del conocimiento no solamente va a poder tener los zapatos, sino que se va a poder autorrealizar. Se va a poder liberar completamente del ego y llegar a autorrealizarse. Entonces, no, o sea, tendríamos que ver la diferencia que es muy marcada porque por caridad podemos recibir una monedita de la menor denominación cuando las obras conscientes las pagan en dinero grueso, por hacer una comparación. Porque cuando entregamos el conocimiento ya la persona puede quitarse o digamos deslindarse de toda la mecanicidad de este universo y de esa manera trascender, o sea, trascender cada una de esas leyes, deslindarse de cada una de esas leyes, ascender en los niveles de conciencia y llegar a autorrealizarse. Entonces, por eso la importancia de ver la diferencia tan marcada que hay entre hacer caridad y hacer obras conscientes. Entonces, no es que no sea bueno hacer caridad, es bueno, pero nos genera mucho más dharma las obras conscientes que hacer caridad. Entonces podemos darle a la persona el par de zapatos y el volantico, que le damos el plato de comida y el volantico también, porque de esa manera pues le damos para hoy y le damos para que se autorrealice también. Entonces vamos a hablar ahora sobre lo que es el tribunal del karma, o sea, el tribunal de la justicia objetiva. En el mundo de las 48 leyes encontramos a Anubis y sus 42 jueces quienes manejan las 48 leyes del mundo físico. Sin embargo, es importante que conozcamos que hay muchos tribunales de justicia a nivel de cada una de las dimensiones. Entonces, no es únicamente Anubis y sus 42 jueces, pero por lo menos ellos son los que manejan las 48 leyes del mundo físico. Entonces, en el gran tribunal podemos ver cómo cada uno de nuestros yoes es eliminado, cómo se negocia la liberación de la conciencia de cada uno de nuestros defectos psicológicos y los compromisos que cada una de nuestras chispas adquiere. Entonces, cada vez que se elimina un defecto psicológico, recordemos, hay una deuda kármica, hay un compromiso que tiene que trabajarse para cumplirlo, o sea, esa deuda kármica. Y allí también podemos ver la capacidad de compromiso que tiene cada ser.
Porque una persona, por ejemplo, puede ir al gran tribunal, o sea, pedir a través del astral, si tiene, por ejemplo, un padecimiento, una enfermedad, pedir que el padre lo lleve al tribunal a ver por qué tiene tal o cual karma. Y allí le van a mostrar a la persona, pues si tiene, si está trabajando sobre sí mismo, pues le van a mostrar, pues, qué defecto psicológico lo ha hecho ganarse esa deuda y de qué manera puede hacer para trascenderla. O sea, donde le pueden estar mostrando a uno cuál es el defecto psicológico y ya uno, pues, debe llegar a esa reflexión de, bueno, tengo que empezar a trabajar para trascender ese defecto psicológico. Muchas veces si la persona se pone a trabajar fuertemente en un defecto psicológico, pues tendrá la oportunidad, eh, pónganle que uno esté haciendo meditaciones reflexivas, esté haciendo sacrificio por la humanidad para pagar esa deuda de ese defecto y allí fuertemente tratando de eliminarlo. Por allí contaba en una oportunidad el maestro Rabolú, como él con su espadita, que recordemos cuando se da la prendida del fuego, pues la persona se gana en el astral una espada. Con esa espadita le mostraban un defecto psicológico grandísimo y él decía, bueno, ahí voy a eliminarlo y empezaba con su espadita a darle y aquel monstruo grandísimo y él con su espadita allí tratando de eliminar el defecto psicológico. Por supuesto, eso astralmente, externamente, haciendo la reflexión del defecto. Y resulta que él dándole, por fin le quitaba un pedacito y le seguía dando y por fin le quitaba otro pedacito y de golpe viene el ser, su ser interno, y vino y le quitó todo un pedazo a ese defecto psicológico. Y es por eso, o sea, solo nuestro ser sabe esa capacidad que tiene internamente la chispa para pagar o incluso si se puede pasar una parte o ya lanzar, si ya uno lo ha trabajado mucho el defecto psicológico, pues lanzar lo que queda del defecto, lanzarlo al abismo, o sea, a las infradimensiones, para que sea el Cristo quien termine en segunda montaña de eliminar ese defecto psicológico. Entonces es importante conocerlo porque aquí en el físico pues uno está haciendo todo lo que uno puede, las negociaciones, las reflexiones, generando dharma porque tenemos muchísimas deudas kármicas, pero el ser también internamente nos va a estar ayudando. Ahora vamos a ver qué produce karma. Aquí vemos pues que karma produce nuestras palabras, nuestras obras y nuestras omisiones, o sea, lo que produce karma o dharma. Karma en este punto, pues nuestras palabras, siempre que ofendan, siempre que maltraten, que humillen, que despotriquen de otra persona, pues allí nos estamos generando karma. Que estemos hablando mentiras, palabrería insustancial, malgastando nuestro verbo, pues allí estamos generándonos karma. Nuestras obras, cuando estamos haciéndole daño a otras personas de manera física, cuando estamos tramando incluso cómo hacerle daño a otras personas, y nuestras omisiones, cuando pudiendo hacer no hacemos. Entonces allí también estamos ganándonos karma. Y dharma, cuando esas palabras en lugar de destruir, construyen. O sea, ¿qué nos produce dharma a través del verbo? Pues cuando a través de nuestro verbo estamos dando la enseñanza, cuando a través del verbo estamos tratando de llegarle a otras personas, cuando damos introducciones a las personas en la calle con ese volantico que alguien pregunta y allí le damos una introducción, allí estamos generando dharma. En nuestras obras, cuando estamos fogueándonos, estamos saliendo a repartir volantes, estamos en función de nuestro trabajo, pues también buscando mayores comprensiones para, en la medida en que nosotros vamos despertando, también tener la capacidad de ayudarle a otras personas a despertar. Y en las omisiones, cuando trabajamos precisamente para eliminar esas omisiones, o sea, donde observemos que podamos ayudar, pues estar atentos para estar prestando ayuda. Entonces, de esa manera genera dharma. Entonces,
Sin embargo, es importante saber que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, aunque hasta cierto punto no generan karma, son el origen de nuestras obras y palabras. Por eso es importante estar atentos a esos pensamientos y a esos sentimientos, porque una persona que esté todo el día, que este me desagrada, que aquella persona, que mira cómo me miró, que esa persona es un esto, que es un aquello, o está, aunque no lo diga, lo esté ronroneando en la emoción, lo esté ronroneando en la mente, pues no va a tardar mucho en llevarlo a acciones porque eso que está allí está generando. Entonces, por eso dice esta frase que es muy sabia, que dice de la calidad de nuestros pensamientos y sentimientos va a ser la calidad de nuestras obras. Entonces, eso pues también reflexionarlo. Vamos a hablar ahora sobre los tipos de karma. Acá vemos el karma individual, esos karmas que le afectan a uno en particular, o sea, a una sola persona. Aquí tenemos en el ejemplo un karma de obesidad. Muchas veces el karma de obesidad es por pereza. Eh, Hay karmas donde una persona pues tiene un padecimiento de enfermedad o que lo que les hablaba al principio, que me dio un dolor de muela, que tengo un dolor de garganta, que me caí, me doblé una pierna. Esos son karmas individuales, o sea, lo que le sucede a una sola persona. El karma familiar, esas situaciones que vemos donde se involucra toda la familia, que hay, por ejemplo, un papá tirano y tiraniza a la mamá y a los hijos y eso genera un ambiente de discordia, ese es un karma familiar. Esas enfermedades que son hereditarias, que muchas veces decimos, no, sí, es que mi mamá sufre eh, del azúcar y entonces mi tía también y mi hermana y mi hija. Y la prima tal. Allí estamos hablando de karmas familiares. Los karmas colectivos, los donde reúnen a ciertas personas que tienen que vivir un karma en particular y se da el cobro del karma. Como vemos acá, puede ser un choque de unos vehículos, las personas que están allí involucradas son esa parte de ese colectivo a quien le correspondía vivir eso. Cuando viene y se sale, por ejemplo, un autobús y se desbarranca y se aporrearon algunos y otros se murieron, allí hay un karma colectivo que fue en ese autobús. Eh, Situaciones, por ejemplo, donde roban un banco y están pues varias personas, allí también hay un karma colectivo. Karma colectivo también, otro ejemplo es, por ejemplo, lo que se está viviendo ahora mismo aquí en Venezuela, el terremoto en la parte central de la nación, pues allí también es un karma colectivo que está pues afectando a toda esa colectividad que vive en la parte central del país. Está el karma nacional cuando involucra a toda la nación. Allí vemos, por ejemplo, cuando hay una dictadura, pues está afectando a toda la nación. Eso es un karma nacional. El karma continental cuando ya es a nivel de todo el continente, como vemos el continente africano, que pues sufren de tanta hambruna, de falta de agua, de mucha pobreza. Vemos también incluso que ese karma continental lo vemos a nivel de el continente suramericano, que también hacia los países europeos, pues nos ven como la clase de segunda, pues eso también es por karma continental. Está el karma mundial, donde se afecta a todas las personas que estamos pues en este mundo, donde vemos que cuando se dan las pandemias, allí pues está afectando a toda la población del planeta, del mundo. Y está el karma planetario, que es cuando ya se está afectando todo el planeta en general. Por ejemplo, cuando el cambio climático empieza a generar desestabilización del eje, por ejemplo, del planeta,
que incluso pues ya se movió bastante fuerte, que cambia la resonancia Schumann, donde ya se empieza a desestabilizar el planeta, genera terremotos porque se desestabiliza la corteza terrestre. Hay otros karmas planetarios, por ejemplo, como el acercamiento de Hercólubus hacia nuestro planeta, que eso también viene no solo por karma, sino también por recurrencia. Y allí vemos pues que afecta a todo el planeta Tierra. Está el karma saya, y este es muy importante reflexionarlo porque el karma saya es el que se produce por los ligues sexuales con distintas parejas. O sea, la persona ve como que no pasa nada, sobre todo hoy en día, que la sexualidad se ve como algo normal, el que una persona esté con este y con aquel y con el otro, o con esta, con aquella y con la otra, y no se le ve mayor cosa. La persona dice, bueno, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, yo estoy siendo feliz a mi manera. Llevan relaciones abiertas de estar con uno y con otro, o con una y con otra, y resulta que cada vez que se une sexualmente un hombre y una mujer comparten los karmas. Entonces, una persona que se liga energéticamente a nivel sexual con otra persona, pues está ligando al karma de esa persona, y si después es con otra y con otra y con otra, pues está ligando al karma de cada una de las personas con las que va uniéndose sexualmente. Entonces eso es importante comprender, porque un hombre, por ejemplo, dice, no, voy al prostíbulo y no pasa nada, pero la prostituta, que tiene muchísimo karma de muchísimos hombres con los que ha estado, cuando el hombre viene y está con esa prostituta, pues toma parte de ese karma de esa prostituta, y no solamente le va a hacer, se va a hacer daño a sí mismo, sino que le hace daño también a la pareja, porque agarra karma de esa prostituta y va y está con su esposa, y allí entonces le transmite también parte del karma de la prostituta a la esposa. Entonces, claro, eso no pasaría si la esposa también no tuviese ese tipo de karma. O sea, allí tenemos que comprender pues que la ley tiene todo milimétricamente medido, no nos pasa nada que no nos corresponda vivir. Está el karma yoga, que viene del karma saya, porque los ligues energéticos que tenemos con tantas parejas hacen que cuando llegamos al conocimiento que necesitamos tener una pareja para hacer este trabajo, resulta que ahora no la tenemos. Ese es el karma yoga. Cuando necesitando tener una pareja, pues no lo tenemos, porque fue tanto el karma saya que nos llevó al karma yoga. Ahora necesitamos una pareja, se nos cuesta mucho tenerla, pero se debe trabajar para trascender estos karmas, o sea, todas esas relaciones anteriores, todos esos ligues energéticos que tenemos con distintas parejas, para irnos limpiando respecto a toda esta carga energética que tenemos, ir haciendo sacrificio por la humanidad, y de esa manera pues ganarnos la pareja. Está el karma duro, que son todos los karmas que debemos pagar por los delitos contra el Espíritu Santo, por la fornicación. Y este karma duro es importante que comprendamos que no hay forma de pagarlo sino con dolor. Entonces, es importante comprenderlo, porque muchas veces uno tiene un karma duro, son esos karmas que son muy dolorosos. Por ejemplo, la persona cuando tiene algún cáncer, cuando tiene problemas en los riñones, a veces problemas en el hígado, o sea, esas enfermedades que son muy pesadas y muy dolorosas, generalmente son karma duro. Y muchas veces no nos permiten negociar el dolor, pero sí nos permiten negociar el que no nos desencarnen. Entonces uno negocia el que no lo desencarnen, pero le corresponde pagar con dolor parte de ese karma, pues porque no es negociable, debe pagarse con dolor. Y está el karma katancia, que es el karma de los dioses. Bien, cuando pues por alguna razón pues cometen algún error, o
cuando ellos mismos, viendo de repente pues que pueden ayudar a alguna chispa, pues ellos asumen el karma que tengan que ganarse por, digamos, por ayudar a esa chispa, se ganan ese karma katancia y ayudan a alguna persona que ellos consideren que se pueda ayudar. Recordemos que los dioses pues son seres despiertos. O sea, si ven en una persona que tiene esa fuerza, que tiene ese empuje y que ellos pudieran eventualmente ayudarle, pues se ganan un poco de karma por ligarse a la persona, pero le generan esa ayuda. Bien, ahora vamos a ver las formas de pagar el karma. Hay 5 formas de pagar el karma para las personas que tienen el conocimiento objetivo. Bueno, y allí es importante saber que las personas que no tienen el conocimiento objetivo, la única forma que tienen de pagar el karma es con dolor. Solamente de manera mecánica, pues hacen mal y les va mal. Le jalan el moñito y reciben el jalón del moñito. Le generan un nivel de dolor a una persona y de la misma forma a ellos se les va a generar el mismo nivel de dolor. Se puede pagar cuando ya tenemos el conocimiento con dharma o dinero cósmico, el que tenemos y el que juntamos. O sea, ese dinero que vamos recibiendo en ese tarrito, porque es importante comprender o saber que el Dharma lo hemos estado acumulando en todas las 108 existencias. O sea, en cada existencia hemos ido generando Dharma y ese Dharma está allí en ese tarrito. Y el karma es el de 7 existencias el que tenemos que pagar. Sin embargo, recordemos que son muchísimas las deudas kármicas que tenemos. No es que, ay, no, ese tarro debe estar súper full, no necesito generar mucho dharma. No, sí necesitamos generar muchísimo dharma porque tenemos muchísimas deudas kármicas. La otra forma que tenemos es pagar con dolor negociable, donde no lo negociamos pudiendo haberlo negociado. Entonces allí vamos a ver que muchas veces en el astral nos muestran alguna recurrencia que viene, donde uno, viendo esa recurrencia que viene, uno debe trabajar para eliminar el defecto psicológico para que esa recurrencia pues no nos vaya a sacar de la obra y podemos negociar esa deuda kármica. Entonces vamos a ver unas prácticas que vamos a enseñar el día de hoy que nos permiten hacer ese tipo de negocios, pero la persona puede decidir, o sea, yo lo negocio o no lo negocio. Entonces, pudiéndolo negociar, si yo decido no lo negocio, yo voy a pagar con dolor, allí es importante reflexionar que a veces ese dolor nos puede sacar de la obra, porque si nos muestran astralmente que hay un karma que nos viene y que uno puede negociarlo, porque el ser mismo nos va a mostrar en el astral que puede negociarse, eh, eh, deberíamos reflexionar en que el ser sabe mucho más que uno, o sea, el ser es quien tiene digamos, la batuta de nuestra obra. Y muchas veces nosotros por prepotencia, por nuestros mismos yoes que no trabajamos, muchas veces por yoes de apego, pues allí muestra el maestro un compañero que le mostraban en alguna oportunidad que le venía un karma de lepra y lo podía negociar. E incluso le mostró que podía hacer una misión internacional y de esa manera pagar ese karma. Pero resulta que el compañero dijo, sí, pero yo tengo mis salas mis salas presenciales, tengo a mis alumnos, tengo a mi familia aquí, mis hijos. Entonces decidió, dijo, no voy a hacer la misión internacional, voy a pagar con dolor. Y resulta que le bajó el karma, la lepra, y pues en muy poco tiempo la familia ya lo había dejado en un lugar de enfermos de este tipo. El mismo dolor lo sacó de la obra, terminó muriendo y perdió su trabajo.
Entonces, lo importante es comprender que si el ser ya está mostrando y está sugiriendo que hagamos una obra consciente, pues debemos estar atentos a que Él es el que conoce internamente cómo debe hacerse el trabajo. Entonces, si podemos negociar, pues hacer el negocio. Está con dolor no negociable, que eran los que les mencionaba del karma duro, que son esos delitos contra el Espíritu Santo que no se pueden negociar. Ya allí son aspectos que incluso uno puede tratar de hacer el negocio porque en alguna oportunidad pues estaba haciendo uno de esos negocios y no me lo aceptaban y no me lo aceptaban y yo decía, pero ¿por qué? O sea, y trataba de preguntarle al ser, pero ¿por qué? Y después me dijeron claramente que era la voluntad del Padre. Y resulta que es que no había reflexionado bien en este aspecto de esta conferencia, donde los delitos contra el Espíritu Santo pues deben pagarse con dolor. Uno lo que puede negociar es que no lo desencarnen por esa enfermedad, pero la parte del dolor pues sí debe, se puede trabajar con muerte psicológica incluso para ir pasando esa etapa del dolor hasta que llegue a trascender pues esa parte del karma que le corresponde pagar con dolor. Con caridad, porque al león de la ley se le domina con caridad, que es ayudando a los demás. Entonces es importante que no solamente hagamos caridad en el sentido de ayudar a otras personas respecto a las necesidades básicas, sino comprender que también cuando nosotros estamos trabajando para nuestro propio despertar, de esa manera también podemos ayudar más a los demás. Entonces, generando un cambio sobre nosotros mismos hacia adentro, de esa manera pues también podemos compartir de nuestra vivencia y de esa manera pues también estaríamos ayudando a los demás. O sea, cuando la ley divina ve que la persona está haciendo esfuerzos y super esfuerzos, pues sí nos ayudan. Pero si no estamos haciendo esfuerzos, y eso es importante que lo comprendamos, si la persona no hace esfuerzos, la ley sencillamente se desentiende. En alguna oportunidad nos comentaba un compañero que él veía en el tribunal del karma a una señora que no le atendían, que no le ayudaban, y entonces él preguntaba, pero ¿por qué no le ayudan? La señora está sufriendo, se está padeciendo. Y la ley, el jerarca de la ley le decía, sí, pero es que esa señora es muy despiadada. Esa señora no ayuda a nadie. Esa señora teniendo posibilidades no ayuda a nadie y ahora viene aquí a pedir que le ayuden. Pues comprender que de la misma forma en que somos, de esa misma forma recibimos. Y la quinta forma, que es con negocios objetivos con la ley, que es que podemos negociar. O sea, a la ley le podemos ofrecer, yo ok, no tengo suficiente dinero para pagar, pero puedo hacer este negocio. O sea, yo, por ejemplo, me puedo comprometer, si no me estoy fogueando, pues a foguearme las conferencias. Si no estoy dictando conferencias, si ya me estaba fogueando, pues entonces a dictar conferencias presenciales o a través de internet, a través de las redes sociales. O si estoy solamente viendo las conferencias, pues ahora me comprometo a repartir cierta cantidad de volantes. Y allí vamos a ver que hay personas que pueden hacer una negociación y ofrecen, por ejemplo, yo voy a entregar 500 volantes para ganarme la pareja. Y muchas veces les ven el astral que le están como revisando papeles, como que, y le hacen así como que, o sea, aquí falta. Y eso uno lo siente intuitivamente, como que, o sea, no, aquí falta. Y es porque a veces estamos ofreciendo muy poco para lo que estamos pidiendo. Entonces, si estamos pidiendo algo que es muy grande, pues debemos comprender que debemos comprometernos con algo grande también. Entonces, por 500 volantes no nos van a dar la pareja que es alguien que va a estar en el conocimiento y que tiene el anhelo espiritual también de autorrealizarse, pues debemos saber que cuesta, a nivel de Dharma, pues cuesta muchísimo. Entonces debemos comprometernos en función de aquello que estamos pidiendo. Y comprometernos y de la misma manera pues buscar pagar.
Cuando la persona incluso se compromete y no paga, pues allí nos vamos a ver en el astral cómo nos persiguen los leones. Y es porque, pues si la persona no ha pagado, pues la ley nos va a cobrar. Si la persona no termina de pagar cuando ya en el astral nos vemos con los leones persiguiéndonos, pues nos van a ejecutar ese karma. Vamos a ver entonces las prácticas de traslados de fondos. Son dos prácticas que vamos a enseñar. Esta práctica tiene como objetivo trasladar el Dharma o dinero cósmico del banco del Dharma al banco del karma. O sea, ese tarrito que fuimos llenando y que cada vez que hacemos una obra consciente, allí sigue cayendo moneditas, pues de allí vamos a hacer el traslado de fondo. Hacemos la petición, se le pide al Padre que sea él quien traslade el fondo del banco del Dharma al banco del karma. Aquí vemos la práctica. Nos paramos con los pies juntos, como vemos acá, extendemos los brazos con las palmas de las manos hacia arriba, se levantan los brazos horizontalmente, formando cruz con el tronco, las palmas de las manos hacia arriba, el brazo derecho sube 45 grados, al mismo tiempo el brazo izquierdo baja 45 grados. O sea, nos paramos así y vamos a empezar a hacer esto. O sea, estamos trasladando del banco, o sea, así derechitos, y después tomamos del banco del Dharma, trasladamos al banco del karma. Trasladamos del banco del Dharma al banco del karma. Y vamos a ir pronunciando el mantra Ni. Luego el brazo izquierdo sube y el derecho baja 45 grados. A lo largo de todo este proceso se pronuncia el mantra Ni alargado. Finalmente, mientras todavía se sigue mantralizando, los brazos deben terminar horizontalmente. O sea, estamos así y empezamos. Ni. Quedamos otra vez aquí. Vamos a ir haciendo 5 mantras porque empezamos aquí y vamos a hacer ni, después ne, después no, después nu y después na. Cada vez que estemos mantralizando, el ni va a ser mantralizando concentrados en nuestro entrecejo, el no mantralizando concentrados, el ne mantralizando concentrados en la laringe, el no concentrados en nuestro corazón, el nu concentrados en el ombligo y el na entre la pelvis y el ombligo, o sea, a nivel del centro instintivo. Este procedimiento se repite 8 veces más, es decir, se hace 9 veces en total. O sea, vamos a hacer esa mantralización de ni, ne, no, nu, na. Lo vamos a hacer 9 veces en total. Para finalizar, se cruzan los brazos. O sea, estábamos así en la última mantralización. Y para finalizar, se cruzan los brazos sobre el pecho. Se cruzan los brazos sobre el pecho, el derecho sobre el izquierdo y se mantraliza tor, alargando cada letra. Aquí vamos a ver el video de la práctica. Ya va. Déjenme ver dónde está. Aquí. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, me ayudes a trasladar mi dinero del banco del Dharma al banco del karma para pagar mis deudas más apremiantes.
allí vimos el video. Sin embargo, recordemos que debe hacerse 9 veces la mantralización y al final es que vamos a hacer el torno. Recordar que cuando hacemos la petición, o sea, uno va a decir, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego si es tu voluntad, traslades del banco del Dharma al banco del Karma el dinero cósmico que se pueda ser trasladado para, y allí vamos a pedir qué es lo que, o sea, cuál es el negocio que queremos hacer. O sea, ¿para qué queremos trasladar esos fondos? ¿Para recibir qué? Ahora vamos a ver el negocio con la ley. Porque el traslado de fondos debemos hacerlo todos los días. O sea, porque karmas tenemos todos los días. Entonces, cuando uno hace esa petición en la anterior práctica que estábamos viendo, la de traslado de fondos, uno puede pedir lo que vaya, si quiere pedir concentración, imaginación, voluntad, si quiere pedir mayor sentido de autoobservación, si quiere pedir que le ayuden a ver, a observar los detalles de un defecto psicológico, o sea, lo que quiera pedir y pida aparte y para pagar mis deudas kármicas más urgentes. Porque muchas veces tenemos deudas kármicas que son diarias, que se nos están presentando, y cuando hacemos ese traslado todos los días, pues estamos como que poniendo ese dinerito para que esas deudas kármicas de ese día pues ya estén allí, por lo menos solventando la parte que podamos pagar. Ahora vamos a ver el de negocios con la ley. Se acuesta el practicante en el piso con los brazos abiertos en cruz, como vemos acá en la foto. Los pies unidos. En esta posición se pide al Padre. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego si es tu voluntad, te dirijas al templo corazón de la justicia divina y una vez allí negocies con el venerable maestro Anubis y sus 42 jueces para qué. Y allí vamos a plantear el negocio. O sea, para que me den mayor sentido de autoobservación, para que me ayuden a sanar esta enfermedad, para que me den la pareja, para que, o sea, para lo que la persona quiera negociar. Entonces allí plantea ese negocio, pero esta oración, con todo y lo que está pidiendo la persona, se va a hacer varias veces. Porque la primera vez lo hace acostado, luego levantamos el tronco quedando sentados, manteniendo los pies juntos y los brazos abiertos en cruz y repetimos esa oración otra vez. O sea, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido si es tu voluntad, te dirijas al templo, corazón de la justicia objetiva, y una vez allí, negocies con el venerable maestro Anubis y sus 42 jueces para qué. Y allí volvemos nuevamente a repetir aquello que estamos pidiendo. Volvemos la tercera vez abajo a repetir la misma oración, la tercera vez, volvemos a subir la cuarta vez, volvemos a bajar la quinta vez, volvemos a subir la sexta vez. Y cada vez vamos a repetir la misma oración. Al final, cuando ya decimos la oración por sexta vez, que estamos allí ya levantados, allí le damos las gracias al Padre y le pedimos que nos deje recordar en un astral lo más lúcido posible el resultado de la negociación. O sea, allí incluso le podemos pedir al Padre que le extienda las gracias al venerable maestro Anubis y sus 42 jueces por escuchar nuestras súplicas y que nos permita recordar en un astral lo más consciente el resultado de la negociación. Allí cuando terminamos también podemos cerrar, igual que en la otra práctica, cerrar con las manos en el pecho, la mano derecha sobre la izquierda. Importante, uno puede proponer cómo pagar y en todo caso debe cumplir. Porque era lo que les decía, uno puede decir uno va a plantear un negocio donde uno dice, yo voy a pedir la pareja, esa es una parte que me faltó de la petición. Cuando uno está haciendo esa petición, que el Padre se dirija al templo de la justicia objetiva para que me den, por ejemplo, la pareja, y a cambio me comprometo porque es que esa parte también tiene que estar allí, a cambio me comprometo a
repartir mil volantes, a repartir 2000 volantes, a repartir 1000 afiches, a pegar 1000 afiches. Me comprometo a iniciar el dar las conferencias, abrir una sala presencial. O sea, cada uno va a ver en función a lo que esté pidiendo, pues a lo que se va a comprometer. Eso también debe estar en esa petición. Y pues ya sabiendo que lo proponemos, pues tenemos que cumplir. Estas dos prácticas deben hacerse todos los días. Recordar también que cuando se hace negocio y en el astral nos muestran que estamos en un banco o en una situación donde están revisando papeles y vemos que como que, o sea, nos ponen cara de que no, esto como que no. O sea, así como que falta algo, eso nos está diciendo que no ofrecimos lo suficiente para lo que estamos pidiendo. A que si nos muestran, por ejemplo, no, si firme aquí, no, si todo muy bien y nos dan la mano, entonces sí nos aceptaron el negocio. Entonces eso también es importante. Y estas prácticas deben hacerse todos los días. Por lo que les decía, uno tiene karmas que pueden estarse ejecutando todos los días. Y si estamos haciendo ese traslado de fondo o esas negociaciones, porque la negociación también se puede hacer para pedir fuerza. Si uno va a pedir fuerza, va a pedir voluntad, va a pedir concentración, que son para nuestro propio trabajo interior, eso no nos va, o sea, no requiere de que paguemos por pedir digamos, eso que estamos pidiendo, porque es para la misma obra. Y porque, o sea, no es algo que amerita el que hagamos un esfuerzo adicional, porque ya estamos haciendo incluso la práctica y eso también nos genera dharma como para ayudarnos en concentración, en imaginación, en voluntad, en sacar adelante los tres factores de la revolución de la conciencia, en tener fuerza para nuestra obra. O sea, siempre hay esas cosas que podemos pedir en ese negocio con la ley que allí no tendríamos que ofrecer con qué pagar. Pero ya cuando estamos pidiendo pareja por una enfermedad, por una situación de karma que nos han mostrado, pues allí sí tendríamos que ofrecer con qué pagar. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. No solamente se gana karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer, pudiéndose hacer. Entonces, allí vemos pues también que la omisión nos genera karma. O sea, cuando tenemos incluso el conocimiento y somos egoístas, porque no, porque me da pena, no porque no me vayan a ver que entonces ahora lo que estoy es repartiendo volanticos, o porque vayan a hablar de mí que soy un fanático o esto o aquello. Entonces, pudiendo hacer, no hacemos, pues allí eso también nos genera karma. Bueno, entonces hasta acá la conferencia. Vamos a dejarlos con por acá con nuestras redes sociales. Para los que quieran seguirnos en la página de Facebook, en las páginas de Facebook donde transmitimos en vivo, la página Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp y la página Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. También tenemos la página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, donde resguardamos todas las transmisiones para las personas pues que quieran revisar. Y allí está nuestro número de contacto. O si quieren unirse al grupo de WhatsApp, siempre en la descripción del tema está el número, el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Entonces vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia, en la conferencia número 14 de fase A, titulada Drogas y Alcoholismo, que la estaríamos viendo el día lunes de la próxima semana. Entonces déjenme revisar a ver si hay preguntas. Veo que aquí en el teléfono, por lo malo del internet, no me estaban saliendo las preguntas.
Por acá dice Ramón, ¿existe la ley de accidente? Sí, sí, Ramón. Esa es otra de las 48 leyes, donde una persona puede estar distraída, no estando en el aquí en el ahora y puede generar un accidente, algo que no le corresponda que suceda, que no le corresponda por karma, pero que le sucede por accidente, o sea, por no estar pendiente, por no estar consciente, pues entonces genera un accidente. Y cuando genera un accidente ya lo convierte ahora en una recurrencia. Entonces eso es importante comprenderlo. Si en ese accidente, por ejemplo, se ve afectada a otra persona, que no sé si es en ese sentido en que lo preguntas, ¿no? Y a esa persona, por ejemplo, no le correspondía vivir esa situación, los señores de la ley igualito equilibran, porque ponte tú que no correspondía que hubiese un choque de dos carros y resulta que entonces yo iba viendo el celular y me distraje y entonces produje un accidente que no estaba en mi diseño electropsíquico y la otra persona pues no le correspondía que lo chocaran. Entonces en ese punto pues esa persona va a ser compensada por la ley divina, pero en mí ya se sentó una recurrencia. Entonces eso también es, pues hay que observar. Está por acá otra pregunta, nos dice Edith Elisa, ¿llegar al conocimiento es un tipo de Dharma también? Sí, sí, definitivamente. Eh, Esas buenas obras que como les decía uno las va acumulando en todas las existencias, pues hacen que en algún momento pues nos llegue el conocimiento. Sin embargo, por Dharma nos llega el conocimiento, pero necesitamos Dharma también para quedarnos. Eso también es importante saberlo, porque muchas veces nos vamos a ver en el astral como que estamos montados en un autobús, pero o como que estamos que nos queremos montar en un autobús, pero el autobús se va. Y ese que nos va a dejar el autobús, que vemos que como que se fue el autobús, eso es que nos están mostrando que nos está faltando Dharma para quedarnos en el conocimiento. Porque se necesita Dharma para recibirlo, se necesita Dharma para quedarnos y se necesita Dharma para hacer toda la obra. Por eso les decía, es muy importante estar generando Dharma, porque es nuestra empresa lo que vamos a sacar. El autorrealizarnos es toda una empresa que vamos a construir y se necesita mucho dinero, que esa empresa esté generando dinero, que estoy repartiendo volantes, estoy dictando conferencias, si tengo que hacer una misión la hago, porque si en esa misión voy a adquirir conocimientos y eso me va a servir para mi propio trabajo interior, de esa manera también puedo ayudar siendo más consciente. Entonces, de todas las formas que uno pueda hacerse de Dharma, pues no está mal, porque como les decía, las deudas que tenemos son muchísimas. Eso lo vamos a ir observando en la medida en que vamos trabajando. Sin embargo, recordemos, el karma es, es el fundamento de esta escuela. Solamente a través de vivenciar el dolor es que podemos llegar a ese punto donde reflexionamos, o sea, ¿por qué le hice yo eso a otra persona? O sea, y de esa forma muchas veces en la que con tanta ligereza le hacemos daño a otro como que no pasa nada. No, eso yo pensé que no le iba a importar, yo pensé que no le iba a hacer falta, yo pensé que no era mayor cosa lo que estaba haciendo y la otra persona se puede haber sentido muy herida, muy dolida, puede haberle generado una marca muy importante en su vida y para nosotros no fue mayor cosa. Ah, yo le estaba poniendo preparo a mi hijo, pero resulta que lo grité hasta que se puso a llorar y lo hacía de esa forma todas las veces. O sea, hay muchas cosas que hemos hecho que ya cuando empezamos a reflexionar vamos comprendiendo pues todo el daño que hemos generado y pues por lo que nos vemos en esa necesidad de trabajar para generar Dharma porque pues todos esos karmas que queremos, perdón, todos esos defectos que queremos eliminar, pues tenemos que estarlos pagando también. Entonces es mucho el trabajo que hay que hacer.
Déjenme revisar un poquito acá. Bueno, me parece que no hay más preguntas. Vamos a dejarlo entonces hasta acá. Pues agradeciéndole a todos los que participaron, agradeciéndole a los compañeros que hicieron sus preguntas y nos permitieron pues ahondar un poco más en el tema y pues dejarlos con la invitación para mañana nos toca estudiar un defecto psicológico, todavía no lo tengo por allí, ya lo voy a revisar de entre los que tengo ya reflexionados para que lo observemos el día de mañana en la práctica matutina. Ya estaríamos enviando la invitación al grupo. Entonces, bueno, no me queda más que, como siempre, desearles que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.